Aquí a nuestro primer invitado, él es José Luis Tapia, él es economista, maestro, docente universitario, director del Instituto de Libre Empresa. José Luis, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Rubén? Muchas gracias por la invitación. Lo primero que quiero indicarte, José Luis, es que estamos consternados por, lamentablemente, el sábado falleció un economista muy querido a nivel latinoamericano, Óscar Ugarteche. Vamos a ver en pantalla precisamente, es la información que brindó el Instituto, ¿no?, de Estudios Económicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde él trabajaba hace muchísimo tiempo. Él ha formado parte de un equipo de economistas que también analizó, investigó, digamos, los delitos económicos y financieros durante la época de Alberto Fujimori. Y bueno, queremos enviar desde aquí, desde Altavoz, nuestra solidaridad a su familia y amigos, la desaparición, el fallecimiento de Óscar Ugarteche. Un gran abrazo para toda su familia. En principio, José Luis, ¿cómo te impactó la noticia del deceso de José Luis Ugarteche? Bien, bueno, Óscar Ugarteche, perdón. Óscar Ugarteche, efectivamente, tú mismo lo has dicho, es lamentable. Yo lo conocí en un momento en la universidad cuando fue a dictar una charla y era uno de los economistas más o menos renombrados en su momento. Era una referencia incluso para nosotros en la universidad porque nos mandaban a leer algunos artículos. Escribía creo que mucho también en la República. Así es, claro que sí. Y entonces siempre los profesores nos mencionaban al profesor Ugarteche, así que da pena de que uno se entere ahora, ¿no?, que uno ya está más o menos ya entrado en edad, sí, pues, de que esta persona pues que ha contribuido, ¿no?, en cierta manera con su pensamiento económico algunos temas, ¿no?, respecto a la economía, ¿no? Justamente él viajó a México con la finalidad de hacer, digamos, de hacer investigación, porque consideraba que en el Perú como que las puertas no estaban abiertas para quienes querían hacer este tipo de investigación, y desde allí hizo, digamos, un aporte en temas de deuda, por ejemplo, una investigación de la deuda, investigación de corrupción también, ¿no?, de altos funcionarios en diferentes entidades. Bueno, un gran abrazo a su familia, nos solidarizamos con la familia de Óscar Ugarteche. De otro lado, José Luis Tapia, gracias nuevamente por estar en Altavoz. El día de hoy el Congreso, a través de la Comisión Permanente, va a analizar y debatir un crédito suplementario. No estamos hablando de más de 10.000 millones de soles. ¿Cuál es tu visión como economista de esta situación? Bueno, también es lamentable que ya faltando poco ya para terminar la legislatura o la Comisión Permanente y entre otros grupos también nuevos, estemos viendo que a última hora los congresistas introduzcan gastos como que tampoco le corresponde a ellos, ya el tribunal se ha pronunciado sobre eso, y estén pues buscando la manera de cómo sacarle provecho al Tesoro Público como si fuera un dinero de ellos, como si fuera un botín que de ahí sacan dinero, como si fuese una billetera abierta que cualquiera que encuentre en la calle abre la billetera y se la lleva. Como si fuese un PRIN o IAPE, por ejemplo, ¿no? Sí, entonces eso es escandaloso, ¿no? O sea que ni siquiera tiene un poco de pudor los congresistas que dejando su cargo estén pues controlando bien sus ímpetu de gasto, ¿no? Pero se le está conociendo cómo son ya faltando unos pocos días para que entreguen sus cargos. Y estos créditos, por lo menos por lo que he visto, no hay mucho, digamos, que destacar, no hay nada, digamos, que pueda ayudarnos, por ejemplo, en el tema de la seguridad, en el tema de la infraestructura pública, la que se necesita, y aún más con los temas de prevención que deben ya estar ejecutándose para el tema del fenómeno del Niño. Exactamente, ¿no? Y justo tenía que aprobarse este crédito suplementario, en todo caso, debatirse en el Congreso el jueves pasado. Se ha corrido hasta el día de hoy con la finalidad, seguramente, los congresistas de incorporar dentro de ese documento alguno mayor gasto para sus zonas de origen, para sus comunidades. Entonces, esto de una manera es bastante cuestionado, ¿no? Toda vez que estamos hablando de dinero del Estado. Pero han hecho bien el que ha dirigido la reunión, no recuerdo bien si ha sido Alejandro Soto. Ya, Alejandro Soto, ¿por qué? Porque ha pedido opinión del MEF, o sea, el MEF va a tener que pronunciarse y sobre la base de esa sustentación ellos tienen que debatir, o sea, van a debatir un documento en el cual seguramente el ministro Acuña va a tener que seguramente ponerle freno a algunos ímpetus de gasto, ¿no? Entonces, si debaten eso, yo creo que puede estar más o menos controlada la reunión para que se aguante un poco los gastos improductivos, que no tienen efectos inmediatos, ¿no? Sin embargo, en algún momento también lo comentaste en alguna entrevista aquí, por parte del gobierno regional, municipales y el mismo Estado, el mismo gobierno central,
se utilizan mal los recursos y se devuelve dinero, digamos, en ese sentido. Digamos, ¿cómo evalúas este doble rasero? Sí, eso es lo que justamente me llamó la atención, porque vi una noticia que dijo que 100.000 millones de soles se dejaba de ejecutar por los alcaldes. Y por el otro lado, el Consejo Fiscal señala que no va a faltar dinero por este crédito suplementario que va a prolongar, digamos, la deuda hacia adelante. Entonces, hay que ponerse de acuerdo bien en las cifras. O no comunica bien el Consejo Fiscal, o es que esa noticia no está enfocando bien, como se dice la noticia, ¿no? Porque estamos hablando de 10.000 millones de soles aproximadamente que implica este crédito fiscal. Sí, contra 100.000. Contra 100.000 millones de soles, efectivamente. Pero en un contexto también cuando el Tribunal Constitucional ha dicho definitivamente que el Congreso no tiene la posibilidad de dar leyes con iniciativa de gasto. Y en este caso es un retroceso respecto a la que en su momento había decidido, ¿es así? Sí, es correcto y me parece buena noticia. Claro. O sea, ya le vamos a quitar, como se dice, las manos y las uñas sobre el tesoro público a los congresistas, que eran los que más desfinanciaban, ¿no? Por un lado tienes tú al Ministerio de Economía y Finanzas que puede desfinanciar también, depende de la orden del presidente, y por el otro lado tenías al Congreso. O sea, eran como dos uñas gigantes que iban a agarrar el dinero de todo el público y someterlo a los gastos que se le antoje, ¿no? Pero un tribunal constitucional que sí le dio luz verde en su momento a este Congreso, Exacto. a este Congreso dominado por el fujimorismo y otras bancadas más. Exacto, eso es lo que no se entiende tampoco, ¿no? Porque ahora creo que ya no está la señora Luz Pacheco. Ajá. Y esto se dio, creo que bajo la presidencia de ella. Exactamente. Entonces ahí se ve que hay algo ¿no? medio soterrado, guardado, que no sabemos qué cosa es, por qué cambian de opinión de un momento a otro durante un periodo corto de tiempo, ¿no? Y justamente este Tribunal Constitucional sí le da la posibilidad, en todo caso le frena la posibilidad al Congreso de la República para que pueda tomar iniciativa de gasto en sus medidas legislativas. De alguna manera también le posibilita, digamos, todo el marco de acción para el gobierno de Keiko Fujimori, ¿qué eres tú? Bueno, eso es una buena noticia para nosotros los ciudadanos que pagamos impuestos y para ella también, que va a tener algo que ver ahí, porque supongo que ya los congresistas que tenían seguramente preparado algunas iniciativas de gasto, ¿no? Antes de entrar ahora, se habrán quedado frustrados ahora que ya no tienen cómo hacerlo, ahora van a tener que pedir opinión al MEF y al MEF seguramente le va a regresar su documento a menos que tenga permiso del Consejo de Ministros. Claro. Ellos son los que aprueban finalmente el gasto final, ¿no? Así es. Así que, bueno, por ahí estamos bien, ¿no? En cierta manera, pero yo me sigo preocupando también por el tema de los gastos del Estado, que sigue siendo un despilfarro. Sigue siendo un despilfarro porque el Estado gasta, por ejemplo, dice que el próximo año va a haber Panamericanos. Eso es lo que claro, eso está anunciado hace mucho tiempo ya. O sea, igual lo que hizo PPK en el 2016, dijo, vamos con los Panamericanos aún con el niño encima. O sea, vamos a tener eso. Efectivamente, eso ocurrió esa vez y se estaría repitiendo para el 2027 porque vamos a tener Juegos Panamericanos y habría que analizar efectivamente si las condiciones están dadas. Bueno, ya el Perú se ha comprometido en que justamente se realizan estas actividades deportivas aquí en el país, en Lima. Pero me parece que deberían pensarlo bien, porque tampoco es que un Panamericano nos vaya a cambiar la vida a todos. Claro, ¿no? pero lo mismo se dijo esa vez, hubo críticas, cuestionamientos a por qué vamos a hacer los Panamericanos cuando en este momento estamos en una crisis debido al fenómeno del niño. Yo creo que hay varios países que estarían interesados más bien en hacer los Panamericanos, pero que lo comuniquen de una vez, porque como se viene un fenómeno del niño que no sabemos la magnitud, pues nos puede hacer perder muchos puntos en el PBI. Es mejor que se ahorre ese dinero para tener un plan de contingencia que pueda haberse sobrepasado a lo que ya tienen previsto desde ahora. O sea, definitivamente, si es que el Consejo Fiscal señala que hay una devolución de cerca de 100.000 millones de soles, ¿no? Al año, en todo caso hay dinero que podría ser utilizado, canalizado para esa actividad, ¿no? Sí, pero también por el otro lado tenemos todo un marco legal frondoso que para hacer cambios de partidas presupuestarias, pasarlo de aquí para allá, es todo un tema. Yo me he enterado por ahí que las cosas no son fáciles. O sea, necesitamos liberar muchas leyes malas que aquí no permiten avanzar, porque yo recuerdo también que una de esas opiniones que dio el presidente García, él creo que se pronunció en un artículo que se llamaba El perro del hortelano. Él se quejaba justamente de que la burocracia, o sea, el mando medio para abajo, no le permitía avanzar en las obras, no le permitía avanzar en sus temas de agenda. ¿Por qué?
porque tenía las leyes a su favor, la burocracia. Definitivamente es importante también analizar esta situación porque los trabajadores, CAS por ejemplo, les va a corresponder recibir gratificación, CETES y muchos beneficios más que lo ha contemplado una decisión del Congreso y el Legislativo. Y justamente se requiere de dinero para poder atender a ese gran sector de la población que lamentablemente no tiene estos beneficios. ¿Cuál es tu visión respecto a ello? Bueno, depende de qué tipo de trabajadores y en qué funciones realizan, ¿no? Yo tengo una apreciación particular, ¿no? Como tú conoces, digamos, mi enfoque es que debe el Estado focalizarse solamente en 3 funciones: justicia, seguridad y obras públicas, y que si esos trabajadores CAS están en esos 3, cualquiera de los 3, me parece bien que normalice. Estamos hablando, por ejemplo, de trabajadores del sector salud, por ejemplo, ¿no? Bueno, ya ese es otro tema, ¿no? Son trabajadores que han trabajado, han empezado su labor durante la pandemia, porque habían personas que debido a su edad tenían que irse a sus casas, ¿no? Estaban en situación de alto riesgo, ingresaron jóvenes en el sector salud con la finalidad de atender pues, a los peruanos en ese momento crítico, y están pidiendo esos beneficios de los que gozan pues quienes están actualmente nombrados, ¿no? Podría verse ahí equidad, en todo caso, la necesidad de resarcir a ellos, a este tipo de trabajadores. Sí, pero vuelvo yo, digamos, un poquito más atrás al tema, ¿no? Porque, digamos, ¿por qué unos jóvenes, por qué tantas personas en casa, en el Estado, como que el Estado fuera una fuente de empleo y esa digamos... Pero son labores esenciales. Si es que no hubiesen estos trabajadores en el sector salud, sencillamente no nos atiende. Sí, bueno, se requiere la atención de ellos. Bueno, la mayoría de las personas que están atendiéndose en el sector salud cree que el Estado no está haciendo nada por ellos. O sea, tenemos un problema de fondo, es un marco, digamos, institucional fallido. O sea, los resultados que tú ves en salud, los resultados que tú ves con CAS, es el resultado de un diseño mal hecho. Exactamente, o sea, ya eso es estructural. O sea, ya es algo que se puede decir desde hace años, siempre ocurre lo mismo, se repite, ¿por qué no responden adecuadamente a los servicios que la gente demanda y además a los propios trabajadores? O sea, el sistema como tal está mal diseñado y tenemos pues a trabajadores que están tratando de entrar a un sector de salud y que se les normalice, se le ponga igual como al nombrado, etcétera, pugnando por esos mismos beneficios, producto de un mal diseño del sistema de salud. Igual será el sistema de educación. Por eso el Estado en esas áreas no sirve. El Estado no ha sido diseñado para llevar a cabo esos servicios. Entonces hay que, ¿cómo se dice?, redefinir un poco el rol del Estado ahí, ¿no? Una última pregunta, José Luis. ¿Qué esperas tú del gobierno de Keiko Fujimori por la parte económica? ¿Crees tú que lo va a hacer como su padre? Mira, sé que por ahí hay voces que están hablando de una persona, pero yo no tengo todavía esa certeza de que vaya a hacer grandes cosas, porque por lo menos en su discurso y las palabras claves, por ejemplo, reformas, no las veo, no las siento, no las percibo que está hablando de eso, ¿no? Está hablando más bien de ajustes, pequeñas medidas, tecnología. O sea, dice, vamos a hacer un gobierno digital, pero ¿digital en qué? ¿En lo mismo de siempre? Se vocea a Elmer Cuba como futuro ministro de Economía y Finanzas. Sí. Por eso decía de esto del gobierno digital como una solución a los problemas del entrabamiento del Estado, de la relación entre ciudadano y gobierno, como si eso fuera la solución, ¿no? Pero Lucho Carranza, que fue precisamente y participó en el debate técnico presidencial, él estaba voceado como ministro de Economía y Finanzas, pero ahora va a ser su asesor externo de Keiko Fujimori. ¿Qué habría pasado? No, ahí tiene un conflicto de intereses con Ruth de Lima, es lo que he visto ahí. Entonces se ha abstenido de entrar porque no vaya a ser que en ese conflicto de intereses le vaya a llover una serie de críticas y desgasta al gobierno. Pero si había conflicto de intereses, ¿por qué participó como vocero técnico de Keiko Fujimori Supongo que este debate? Habrán improvisado, ¿no? Porque estas cosas hechas desde un lado previsto no haría eso, ¿no es cierto? José Luis, muchísimas gracias por estar en Altavoz. Te vamos a convocar en otro momento. Muy amable, gracias. Estuvimos con el economista José Luis Tapia, director del Instituto de Libre Empresa. Haremos una pausa en Altavoz y volvemos en breve.